¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos este miércoles con el Salmo 132. Miren que vamos ya llegando al final, porque empezamos en el 120 y recuerdan que yo les dije que eran trípticos todos y entramos al último tríptico, 132, 133 y 134 y terminamos la serie. El Salmo 132, de todas las canciones de la subida, es la más extensa. Es la más extensa y tenemos que ubicar por qué es la más extensa. Hacen en esta canción, en este salmo, un recuerdo de David. ¿Por qué? Porque David fue el que fundó Jerusalén. Allí, alrededor del monte de Sión, estaba la ciudad de Jebús y la ciudad de Salem, pero él la conquistó y la hizo capital, y allí también él comenzó a acumular las cosas para el templo y colocó el arca de Dios. Ahora, por eso empieza la primera estrofa diciendo: acuérdate, oh Jehová, de David y de toda su aflicción. Ellos se acuerdan de que esa ciudad y eso que tienen fue fruto del sufrimiento, de cómo juró Jehová y prometió al fuerte de Jacob: no entraré en la morada de mi casa, ni subiré al lecho de mi estrado, ni daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que halle el lugar para Jehová, morada del fuerte de Jacob. Quiere decir que estaba buscando el lugar donde hacer el templo. Tenemos que recordar que el templo surge en el desierto, con el tabernáculo, que era el templo portátil. Ahora, en el tiempo de anarquía, el tabernáculo se fue desmembrando. Es decir, había una parte del tabernáculo que estaba en un lugar y el arca estaba en otro lugar. Lo que quiere decir que había perdido sentido todos esos muebles, en alguna forma desmembrados en lugares diferentes. David se preocupó por eso. Y esa fue una de las grandes preocupaciones de su vida, preocuparse por lo que le estaba pasando al templo de Dios. Y entonces el Salmo empieza recordando la fidelidad de David y el sufrimiento de David, que no claudicó. Le había prometido a Dios eso y él no claudicó hasta cumplir su promesa. Él lo sentía como un compromiso espiritual. Miren, es importante tener compromisos espirituales. En el libro de Eclesiastés, Salomón dice: mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Y David sabía que había que cumplir lo que uno le prometía a Dios y lo cumplió, realmente lo cumplió. Ahora, David fue un hombre excepcional. Cuando Pablo está hablando en Antioquía de Pisidia, dice que Dios dijo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, que hará todo lo que yo quiera. Y esto es lo que exaltaban en ese momento, que ellos tenían allí la figura de David y le agradecían justamente a ese rey, que ya era historia, por todo lo que había hecho por establecer el templo allí. Ahora, la segunda estrofa dice: aquí en Efrata lo oímos, lo hallamos en los campos del bosque, entraremos en su tabernáculo, nos postraremos ante el estrado de sus pies. Levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder, tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijen tus santos. En esta estrofa nos cuentan cómo fue trasladada el arca. He aquí en Efrata. Efrata alude al lugar donde estaba el arca, que era Kiriat Jearim. En Kiriat Jearim, el lugar donde estaba el arca, había un bosque. Entonces dice: las hallamos en un campo de un bosque. Él piensa en esto, y pensemos que si Dios no era un Dios de la naturaleza, los bosques eran usados por los paganos, pero de pronto en esos vaivenes que tenía el arca la metieron allí, y para David esto era una ofensa, y entonces dice que él pudo decir: levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo. Miren qué interesante esto. Dice el libro de Números que cuando el arca se movía, Moisés decía: levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos. Ahora se dice que David dijo: levántate, oh Jehová, para llevarlo al lugar de reposo. Habla del deseo de David, y el deseo de David es que tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijen tus santos. Es decir, que haya un ministerio justo
y que realmente ellos puedan llegar con gozo a la ciudad de Jerusalén. Ahora, llegamos al versículo 10 y en el versículo 10 dice: por amor de David tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. En verdad juró Jehová a David y no se retractó de ello: de tu descendencia pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio, yo les enseñaré. Sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. Esta es la promesa de David. Dios hizo un pacto con David. Ustedes recuerdan que el primer rey era Saúl y fue desechado a causa de su desobediencia. Pero le dio a David algo, que era la promesa de un trono firme. Y ese trono firme significa que sus hijos y su descendencia ocuparían el trono allí en Jerusalén, y allí vendría también el Mesías de la descendencia de Judá. Lo que quiere decir que ellos estaban recordando todo eso y recordando que de él venía el Mesías. Y llegamos entonces a los últimos versículos, el versículo 13 y 14, después vamos a ver el final, que dice: porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso para habitación de sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo, aquí habitaré porque lo he querido. Es un puente entre David y los peregrinos. Ellos están yendo a ese lugar. Y dice: este es el lugar que Dios señaló. Ahora, cuando uno lee el libro de Deuteronomio, todavía estaban en el desierto, estaban frente a la tierra prometida, dice que la palabra de Dios para el pueblo fue: el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre, ese buscaréis y hallaréis. Es decir, que el pueblo tenía que buscar cuál era la voluntad de Dios. Y David fue el hombre que encontró la voluntad y dijo: este es el lugar. Quiere decir que la fidelidad de un hombre del pasado estaba mostrando la bendición en el presente. Y llegamos a la parte final. Dice: bendeciré abundantemente su provisión, a los pobres saciaré de pan. Asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes y sus santos darán voces de júbilo. Está hablando ya de cuando venga el Mesías. Y dice: allí haré retoñar el poder de David, he dispuesto lámpara a mi ungido, a sus enemigos vestiré de confusión, mas él florecerá su corona. Resultado de la obediencia a Dios. La promesa de que Dios iba a mandar al Mesías, al Señor, para saciarlos de pan, para que sus sacerdotes fueran santos y para alegría del pueblo. Retoñar el poder de David. En Isaías, el capítulo 11, el versículo 1, Dios dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Quiere decir que está diciendo que de Isaí, que era el padre de David, dice: de ahí va a venir el Mesías. Isaías dice: retoñará. Y esa palabra la tenemos también acá, en el versículo 17. Allí haré retoñar el poder de David. Es decir, el Señor viene para ocupar, pero el trono eterno que puso David sobre el monte de Sión. Y tres cosas acerca del retoño, dice aquí. Haré retoñar el poder de David. En el original no dice el poder, dice el cuerno de David. Ahora, ese era el símbolo que ellos tenían para el poder. El Señor dijo: toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Allí está cumplido esto. Retoñará el poder de David. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El poder está en el Señor. Dice que va a haber: y he dispuesto lámpara a mi ungido. El Señor Jesucristo dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino tendrá la luz de la vida. Y dice una corona: sobre él florecerá su corona. La corona es la autoridad, porque lo hace rey. Dice el libro de los Hechos de los Apóstoles: después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciendo 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Es decir, el Señor les habló acerca del reino. El Salmo termina con tres cosas. Fíjense la historia. Empieza
con David, allá haciendo una promesa a Dios, cumpliéndola, poniendo el arca en el templo, y nos habla de cómo llegó allí. Su hijo después iba a construir el templo, Salomón, y finalmente nos habla del Mesías, y nos dice que el Mesías tendrá poder, luz y autoridad. Nosotros sabemos quién es el Mesías, cuál es el nombre, qué es lo que ha hecho, y vivimos bajo el poder, la luz y la autoridad del Señor. Este salmo es extenso, repáselo, recuerde las divisiones que estuvimos marcando, porque quedaron muchas cosas que se pueden sacar de este salmo. Y nos vemos entonces en la próxima clase. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy empezamos el Salmo 133 y estamos en el penúltimo salmo. El Salmo 133 es un salmo maravilloso que seguramente todos hemos leído muchas veces, y si no, desde hoy lo vamos a leer muchas veces también, porque habla de la hermandad. Fíjense que estábamos hablando en la clase pasada de que se acercaban al templo y se acordaban de David. Y no es extraño eso, uno se imagina la caravana llegando y viendo los montes que rodeaban Jerusalén y la ciudad, y lo primero que se veía cuando se subían a los montes era que allí estaba el templo, y uno piensa, bueno, este cántico era el cántico ideal, el de David y la historia y mostrar y la esperanza que tenían del Mesías. Pero ahora llegamos, y cuando llegamos me encuentro con todas las caravanas que llegan. Y entonces este salmo dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Qué notable, ¿no? Miren, cuando nosotros empezamos con el Salmo 120, un cántico de angustia. Ay de mí, que moro en Mesec y habito entre las tiendas de Cedar. Estaba buscando la paz, pero la paz no la tenía. Dice: estoy viviendo con los que aborrecen la paz. En el Salmo 122 dice: pidan por la paz de Jerusalén. Es decir, ya está hablando de una ciudad. Salem significa paz, Jerusalén es fundamento de la paz, y ya está hablando de la ciudad de la paz. En el Salmo 125 nos habla de los montes que rodean Jerusalén y de la paz que traen esos montes. Y en el Salmo 127 y 128 nos habla de la paz de la familia. Y termina diciendo: paz sea sobre Israel. Es una búsqueda de paz. Y cuando llegamos a este salmo, en este salmo nosotros nos encontramos con la paz. Salmo 133 es los hermanos viviendo en armonía. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Fíjense que el hecho de estar juntos no significa armonía. Hay gente que vive junta, pero no tiene armonía. Entonces, el Salmo subraya esto. Esto es algo que es un detalle que siempre aparece en la palabra de Dios. Juntos, pero en armonía. Y lo grande no es que estén juntos, sino lo grande es que estén en armonía. La paz es cuando se cumple esto, que podemos estar juntos en armonía. La sociedad nuestra está comunicada, hipercomunicada, pero no hay armonía. Quiere decir que en alguna forma, a través de la tecnología, todo el mundo está junto, pero no hay paz. Acá se habla de los hermanos juntos en armonía. Hermanos, esto tiene que servirnos también para nosotros. ¿Por qué? El Señor, en la oración de Juan 17, oró por la unidad. Él dice: yo ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Quiere decir que está orando por nosotros. Y dice: y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno como nosotros. Más adelante va a decir: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea. Es decir, en la unidad del pueblo de Dios es donde el mundo se admira, porque hay algo que no logra, que es esa unidad en armonía. Y termina el versículo 22 de Juan 17 diciendo: la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Lo que quiere decir que el anhelo del Señor es que seamos uno. Un cuadro de verdadera hermandad.
El apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los Efesios, nos explica esto y nos dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Fíjese, él no dice solícitos en hacer la paz. Dice, no, la paz la hizo el Señor, que nos dio la paz con Él y la paz entre nosotros. Ahora nosotros tenemos que guardarla, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en la paz, en el vínculo de la paz. Y entonces nos pone dos figuras este salmo. La primera figura tiene que ver con el sacerdote de Israel. Dice, es como el buen óleo. Es una figura acerca de lo que significa la armonía y la paz de los que están juntos. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. El sacerdote en Israel era ungido con aceite. Era una mezcla de aceites y esencias que tenía un aroma especial, pero que no se podía usar para cualquiera. Lo que quiere decir que los laicos no podían usar esa mezcla. Era una mezcla reservada para el sacerdote. Imagínense ustedes que esa mezcla era una mezcla aromática y el sacerdote, cuando caminaba, tenía esa unción y había un aroma alrededor de él, que era el aroma especial que la gente identificaba con la santidad y con el santuario de Dios. Era una mezcla esto, y en esa mezcla dice que se echaba esto y bajaba hasta la barba. Es decir, que el aceite en abundancia se derramaba sobre el sacerdote. El aceite este era símbolo del Espíritu Santo, ¿no? Que el Espíritu Santo iba llenando la vida. Y la armonía viene por la presencia permanente y grande y viva del Espíritu Santo entre nosotros cuando lo dejamos que se deslice en nuestra vida. Y dice, bajaba por las barbas hasta el borde de sus vestidos. Hasta el borde de sus vestidos. Yo durante mucho tiempo me pregunté cuál era el borde que marcaba esto. Y finalmente, en el hebreo se puede traducir la palabra borde hasta el escote de su vestido. Quiere decir que el aceite iba bajando y bajaba hasta el escote. ¿Por qué se llama el escote especialmente? Porque allí justamente el sacerdote tenía el efod. Y el efod era un delantal cuadrado que tenía en el pecho, que tenía dos cintas que lo ataban al hombro. En el hombro tenía dos piedras de ónice. En una piedra estaban escritos los nombres de 6 tribus y en la otra estaba escrito los nombres de las otras 6 tribus. Y sostenía ese cuadrado donde había 12 piedras diferentes, una por cada tribu. Y era todo un mensaje. Quería decir que el sacerdote tenía que preocuparse por llevar la carga de todo el pueblo en unidad y llevarla también en su corazón. Tenía que aprender que el ministerio sacerdotal, así como el ministerio pastoral, es ese: llevar la carga sobre los hombros, pero también llevarla sobre el corazón. Y decía, cuando el aceite baja, entonces llega a todo el pueblo. Y entonces ese pueblo está unido delante de Dios, desciende hasta allí. El Espíritu de Dios se derramaba e impregnaba al pueblo, por eso hay armonía. Y la otra cosa, la otra figura que trae, es la figura del monte Hermón. Dice que desciende sobre como el rocío del Hermón que desciende sobre los montes de Sión. ¿Por qué señala el Hermón? Bueno, el Hermón era un monte que estaba en el norte de Israel, era el monte más alto, en el límite con los pueblos del norte. Tenía de altura 2.815 metros y la mayor parte del año estaba nevado. De allí salían una cantidad de arroyuelos y de esos arroyuelos se formaba el Jordán. Lo que quiere decir que ellos estimaban muchísimo el Hermón y por eso muchas veces en la Biblia escuchamos las palabras admirativas del Hermón por su grandeza y por lo que recibían. Y lo que descendía del Hermón era la vida del pueblo, porque de allí descendía el agua. Y el rocío era para ellos un símbolo de fecundidad y de frescura.
Y ellos sentían que cuando estaban juntos en armonía era como el rocío que desciende del Hermón. Por supuesto que no tenían un sentido científico de lo que era el rocío, ¿no? Pero para ellos el rocío era eso, era algo que venía desde el Hermón, desde arriba, y venía el rocío, y cuando estaban juntos en armonía, entonces sentían que la fecundidad y la frescura estaba con ellos. Y termina el Salmo con estas palabras: porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Es decir, cuando los hermanos habitan en armonía, están juntos y el Espíritu Santo está trabajando en ellos, allí se vive la fecundidad, la frescura de la relación con el Señor, y allí el Señor envía la bendición y la vida eterna. Nos encontramos en la próxima y última clase. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Llegamos al final hoy, ¿eh? Parece mentira. Empezamos y llegamos al Salmo 134, los salmos de la subida que empezaban en el 120 y llegamos al 134. Si usted recuerda el Salmo 120, que fue el primero, allí el salmista se quejaba: a Jehová clamo a ti estando en angustia, mucho tiempo he morado mi alma entre los que aborrecen la paz. Es decir, estaba realmente angustiado. Y cuando seguimos el trayecto llegamos al salmo que leímos la semana pasada: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Por qué? Porque había hecho ya todo el viaje, había llegado y estaba viviendo la comunión. Y esa comunión era para él maravillosa. Ahora llegamos al último de los salmos. El templo tenía unos horarios, esos horarios se cumplían siempre. A tal hora se abría y empezaban los sacrificios, a tal hora se cerraba y tenían que salir toda la gente y los guardianes los hacían retirar. Este salmo es el salmo de, pensemos, imaginemos, termina el día y nosotros comenzamos a salir. Ahora, vamos a mirar un poquitito todo lo que tenemos alrededor. ¿Qué es lo que tenemos alrededor? Tenemos una cantidad de levitas, los ayudantes de los sacerdotes. Allí, cuando comenzó el pueblo en el desierto a organizarse, se separó una tribu, la tribu de Leví, que era la tribu dedicada al servicio a Dios. Las de la familia de Aarón eran todos sacerdotes, pero los demás levitas, que formaban parte de la tribu, eran los encargados de llevar el templo, de llevar el arca de Dios, eran los encargados de mantener el orden de todas esas cosas y de transportarlas de un lado hacia otro. Dice el libro de Deuteronomio: en aquel tiempo apartó el Señor a la tribu de Leví para que llevara el arca del pacto del Señor. Es decir, el arca del pacto era una responsabilidad de ellas, la transportaban y guardaban en el tabernáculo. Cuando llegaron al templo tuvieron que organizarse, ya no había que llevarla de un lado para otro, pero entonces, ¿qué hacían? Bueno, guardaban estas cosas y velaban de noche en el templo, cuidando las luces y preparando los sacrificios del otro día. Quiere decir que ellos tenían que seguir trabajando. Y es justamente aquí donde el pueblo agradecido, al retirarse, está hablando de ellos, que honran a Dios con la reverencia que merece, estando en esa casa. Tenemos que dar gracias a Dios cuando leemos los salmos, porque el salmista es como nosotros, ¿no? Vive todas las experiencias, positivas y negativas, y comienza lejos, pero llega realmente agradecido, y cuando cae el sol y está saliendo de aquel lugar, entonces surge este cántico. El salmista tiene que pasar a veces por valle de sombra de muerte, y pasamos por etapas de sufrimiento, y pasamos por momentos de crisis, pero cuando el ciclo se cierra, tenemos motivos de alabanza y de adoración a Dios. La alabanza no surge porque no tenemos problemas. La alabanza a Dios surge porque Dios está con nosotros en medio de los problemas.
Muchas veces reducimos la alabanza al templo de Dios y creemos que ese es el lugar donde vamos a alabar a Dios. O en tiempos determinados, los domingos vamos a alabar a Dios, o en la Pascua, o en la Navidad. Pero realmente la alabanza tiene que ser algo continuo en nuestra vida, que tiene que estar todos los días presente en nuestra existencia. De esta forma, si nosotros creemos que hay que alabar a Dios los domingos en la iglesia, o que hay que alabarlo en las fiestas, o que hay que alabarlos en determinados momentos solamente, reducimos a Dios y nos empobrecemos a nosotros mismos, porque Dios está cuidando de nosotros todos los días. Cada día Él está con nosotros. Así tenemos que alabar cada día a Dios en el santuario, y este salmo es el salmo justamente del agradecimiento a Dios. El agradecimiento a Dios reconociendo que Él es mucho mayor que nosotros mismos y que el poder, la sabiduría y la santidad merecen nuestra alabanza y nuestra adoración. En el templo los sacerdotes eran los guardianes, los encargados de mantener el orden. No era sencillo mantener ese orden, había muchísima gente, debían abrir, debían cerrar, pero debían también evitar que esa explanada se transformara en lugar de paso, porque era fácil subir y cruzar la explanada y estar del otro lado y no rodear el monte de Sión. Entonces ellos vigilaban eso para que eso sea un lugar sagrado, ellos cuidaban el tránsito. Y posiblemente en el momento de cerrar el templo se cantaba este salmo. Y entonces los peregrinos decían: mirad, bendecid al Señor, vosotros todos los siervos del Señor, los que estáis en la casa del Señor por las noches. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid al Señor. Es decir, es un pedido de que le agradezcamos a Dios. Y yo creo que al terminar este recorrido, nosotros tenemos que realmente agradecer al Señor, porque ha estado con nosotros, nos ha ayudado, nos ha fortalecido espiritualmente. Y sí, hay dificultades, como el salmista, que empezó con problemas, pero llega y encuentra en la paz y en el gozo del Señor la proyección de su vida. Y cuando ellos terminaban estos versículos 1 y 2 de cantarlos, los sacerdotes y los levitas decían: desde Sión te bendiga el Señor, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Es decir, termina esto con una doxología, con un canto de alabanza, de adoración, donde el pueblo le pide a los levitas que bendigan al Señor, que son los siervos de Jehová que bendigan al Señor, y ellos terminan pidiendo también la bendición de Dios. Yo creo que tenemos que terminar esto con el mismo espíritu con que lo iniciamos y con el mismo espíritu con que lo terminan en el Salmo 134. El espíritu de alabemos todos a Dios. Alabemos al Señor de todo corazón. Alabemos desde lo profundo de nuestro ser aquel que hizo los cielos y la tierra. Y convoquémonos unos a otros a adorar al Señor, que nos acompaña durante todo el viaje, que nos lleva a un destino cierto y que está con nosotros en todas las alternativas de la vida. Y por eso, digamos, bendecid al Señor, vosotros todos, bendecid al Señor. Terminamos con esta bendición. La semana que viene vamos a empezar otra lectura guiada como esta, ya en el Nuevo Testamento.